y otros con servicio de evaluación ambiental. La medida cautelar se encuentra en un cuaderno separado y en esta ocasión entonces vamos a revisar a petición de la reclamante, de la empresa, el tercero coadyuvante, Cosemar S.A., dicha cautelar. Se han anunciado por la reclamante, don Miguel Painahuel y otros, don Matías Ramírez, por 15 minutos, en tanto que por el Servicio de Evaluación Ambiental, la señora Jordana Messen, por 20 minutos. Y por el tercero coadyuvante, don Eduardo Geria, por otros 15 minutos. Vamos a hacer para estos efectos una relación sucinta de lo que es la cautelar propiamente tal, sin entrar al fondo del asunto. Don Pablo Miranda es el relator. Don Pablo tiene la palabra. Gracias, presidente. La presente audiencia tiene por objeto la revisión de las medidas cautelares conservativas de prohibición de inicio de obras del proyecto Relleno Santa Inés. El proyecto corresponde a la habilitación de un relleno sanitario para servir a la población de la provincia de Iquique y busca dar solución a la disposición de los residuos sólidos domiciliarios y asimilables que provienen de las comunas de Iquique y Alto Hospicio. Durante la operación del proyecto se espera recibir aproximadamente 4.767.245 toneladas de residuos sólidos durante 20 años de vida útil, con una tasa inicial de 427 toneladas por día. El proyecto se ubicaría en la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá, contemplando una superficie de un poco más de 46 hectáreas. En la acción de reclamación de la causa R30 y R31, los reclamantes solicitaron la medida cautelar conservativa de provisión de inicio de obras del proyecto Relleno Santa Inés. Fundan su petición en que el proyecto impugnado se encontraría ubicado en una traza de falla cuaternaria con potencial sísmico, por encontrarse dentro de un sistema estructural activo y por lo tanto no cumpliría con el artículo 11 del Decreto Supremo 189. De acuerdo a la información del propio Servicio Nacional de Geología, afirman, no existirían estudios acabados que den cuenta de la real actividad de la falla Sofri. En efecto, según el documento titulado que acompañan, anexo estructura con evidencia de deformación cuaternaria en las comunas de Iquique y Alto Hospicio y estimación del perímetro sísmico. Dicho documento indica la parte que interesa, abro comillas, que en función a los valores de aceleración obtenidos, se considera que las fallas este-oeste son las que presentan el mayor potencial sismogénico y por lo tanto se recomienda estudiarlas con mayor detalle. Además, para la primera de ellas se recomienda la instalación de acilógrafos locales cerca de los dos focos sísmicos observados, los que se encuentran alineados a esta estructura, y así aumentar el grado de certeza de la fuente sísmica. Las fallas y aceleraciones máximas son para la falla Tarapacá de 51% de gravedad, además de la falla Sofri, que es 69% de gravedad. Concluye la reclamante que por aplicación del principio precautorio y objeto de evitar el impacto al medio ambiente, resultaría procedente aplicar la medida, hasta que se realicen los estudios específicos que determinen con exactitud el potencial sismogénico de la falla. El SEA, por su parte, al evacuar el traslado conferido por el tribunal, rechazó la solicitud al no concurrir, en su opinión, los requisitos para conceder la medida cautelar, es decir, la verosimilitud de la pretensión invocada y la necesidad de cautela. Señala que el titular habría dado cumplimiento a su obligación de acreditar que las fallas cercanas a la zona de estudio no se encuentran activas y, por lo tanto, no se configuraría la hipótesis del artículo 11 del citado Decreto Supremo 186. Con fecha 23 de octubre de 2019, el tribunal acogió ambas medidas cautelares de prohibición de inicio de obras, mientras no se acredite por parte del titular estudios científicos relativos a la ausencia de riesgo esgrimido por el órgano estatal. Posteriormente, con fecha 6 de diciembre del año 2019, se hizo parte en esta causa el titular del proyecto, deduciendo la oposición a la medida cautelar decretada por el tribunal. Fundó su solicitud en un informe de la Escuela de Ingeniería en Construcción de la Universidad Católica de Valparaíso, que señala que no habría condiciones de riesgo en la ejecución del proyecto, porque, 1, el plano de la falla de Sofri se encontraría fuera de los límites donde se sitúa el proyecto, concretamente en las proximidades. 2, no sería posible calificar la falla Sofri como una falla geológica
activa, y en caso de activarse, el proyecto no sufriría el impacto directo del plano de falla, sino las aceleraciones debidas a las ondas sísmicas, lo que se mitiga con la observancia de las normas sísmicas en materia de construcción. Y 3, que no se habrían detectado napas subterráneas ni la presencia de humedales y zonas con aguas superficiales o subterráneas, y el proyecto ha tomado resguardos estructurales para que frente a una eventual situación de riesgo no se genere ninguna contingencia de infiltración. Concluida la oración, presidente. Ahí sí. Gracias, don Pablo. Va a dar inicio entonces a sus alegaciones por sus 15 minutos. El abogado don Eduardo Geria, quien ha solicitado, quien se ha opuesto a la cautelar, ¿cierto? En un segundo lugar lo va a hacer el reclamado. Y en tercer lugar, el reclamante de autos principales, don Matías Ramírez, en ese orden. Tiene sus 15 minutos. Gracias, ilustre señoría. Con su venia y comienza esta parte en representación de COSEMAR, tercero coadyuvante. Viene a solicitar el alzamiento de la medida cautelar decretada en autos, rol R30-2019, en base a los antecedentes que se pasan a exponer. Esta parte dividió el alegato en dos presupuestos o en dos variables. Primero, una variable de orden técnico-jurídica que tiene que ver con la disposición establecida en el artículo 24, inciso final de la ley 20.600, que refiere a que ante la existencia de motivos graves se puede disponer por el tribunal medidas que se lleven a efecto antes de notificar a la persona contra quien se dictan. Y transcurridos 5 días sin que la modificación se efectúe, quedarán sin valor las diligencias practicadas. Es precisamente esta parte alega que en el presente caso las resoluciones dictadas están datadas el 23 de octubre, que autorizan o decretan la cautelar, y tan solo el día 25 de noviembre, a fojas 2167, se ordenó la notificación a COSEMAR, habiendo transcurrido con creces los 5 días que señala la ley y debiendo operar a juicio de esta parte en una razón técnico-jurídica lo que mandata la norma, que es que éstas queden sin valor. Esta parte estima en este punto el derecho de defensa conculcado, en tanto que la previsión cautelar y sobre todo su práctica sin notificación debida y el plazo que establece la ley debió haberse notificado en la oportunidad debida, teniendo además presente que la propia norma establece la posibilidad de que el Tribunal de su Señoría ampliase el plazo, cosa que no ocurrió en el caso de Marras. Eso con relación a la dificultad técnica que ve en el devenir de la cautela decretada por su Señoría. Enseguida, el fondo. La resolución ha señalado que se acoge la medida de cautela conservativa de prohibición de inicio de funciones por parte de esta parte del tercero coadyuvante, mientras no se acredite por este titular con estudios científicos fundados la ausencia de riesgo esgrimido por el órgano estatal. Pues bien, tal como bien se ha dicho en la relación, existe un informe encargado por esta parte, es el de la intitulado Informe de Revisión de la Información Geológica Recogida para la tramitación de la Día del Proyecto Sanitario Santenés. Este informe está datado el 25 de noviembre de los corrientes y fue encargado a la Escuela de Ingeniería en Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Está firmado y sustentado por los profesionales don Guillermo Galán Martínez, geólogo, magíster en hidrogeología, y don Álvaro Peña Fritz, doctor ingeniero y máster en mecánica de suelo y cimentaciones. Las calificaciones de los profesionales dan cuenta del valor del mismo, sin perjuicio del texto y las conclusiones a las que llegan. Y lo relevante de este informe es que se aboca al riesgo o temor fundamental que pretende la reclamación y que pretende la cautelar, que es aquel relacionado con lo señalado en el artículo 11 del Decreto Supremo 189 del año 2005, que refiere a la prohibición de emplazar rellenos sanitarios en, precisamente, como dice la norma,
donde no se encuentren expuestos a fallas geológicas activas, entendiéndose por tales, y los define la propia ley, aquellas en las cuales ha ocurrido un desplazamiento durante el periodo Holoceno. Entonces tenemos que esta norma establece dos requisitos que son copulativos. Se trata de una falla geológica, que se emplace el proyecto en una falla geológica y esta tenga el carácter de activa. Precisamente el informe se abocó a eso y concluye precisamente y categóricamente que en el caso del proyecto sanitario Santa Inés, el plano de la falla de la SOFRI se encuentra fuera de los límites donde se sitúa el relleno sanitario, en las proximidades, y por lo tanto no toca lo que señala la prohibición. Y es más, el celo de los profesionales que elaboraron el informe se preocupó de desestimar también el hecho de que, en cualquier caso, la falla SOFRI fuese o no una falla de carácter activo. Y es posible determinar como la conclusión específica en ese sentido dice que no es posible calificar la falla SOFRI como una falla geológica activa. Entonces ya el requisito de la norma ya se desvanece, desaparece, se diluye, y por lo tanto la prohibición. Y en caso de activarse, el proyecto no sufriría, señala, impacto directo sobre el plano de falla, sino las aceleraciones debidas a las ondas sísmicas, lo que mitiga la observancia de normas mínimas en materia de construcción. Desde luego, en un país sísmico tenemos normas al efecto. Entonces, no se ve el riesgo en tanto por el elemento fáctico declarado por los profesionales en la conclusión del informe, el plano de la falla SOFRI se encuentra fuera de los límites donde está el proyecto del relleno sanitario. O sea, hay una afirmación categórica y fáctica. El proyecto no está emplazado donde está la falla. Concretamente dice las proximidades, y en segundo lugar, en cualquier caso, porque el requisito tiene que ser copulativo, el señalado del artículo 11 del decreto 189, no tiene la característica de esta falla geológica de ser una falla activa, ¿ya? Y, en definitiva, en la tercera conclusión, no se detectaron napas subterráneas ni la presencia de humedales con aguas superficiales o subterráneas en el proyecto, y se han tomado además los resguardos para que frente a la eventual situación de riesgo no se genere ninguna contingencia de infiltración, precisamente cumpliendo con la normativa vigente. Para llegar a estas conclusiones es preciso relevar que, examinando el día por parte de los profesionales a quienes se encomendó la elaboración del informe, existían dos cartografías. Una que no permitía dilucidar el problema, que estaba en una escala de 1 en 100.000 y no permitía dilucidar si se atravesaba el plano y el establecimiento del proyecto con la falla. Sin embargo, la segunda cartografía de 1 en 2.500 permite establecer esta diferencia y permite establecer la distancia que está el emplazamiento del proyecto con la falla SOFRI. Y precisamente es importante relevar que esta cartografía fue levantada por don Miguel Cáceres mediante el método más fiable, dice el informe, la observación directa, en un levantamiento geológico que identifica la traza superficial del plano falla. Y dice, en la cartografía 1-2500, la traza de la falla queda emplazada con toda seguridad fuera del proyecto, al sur, en una distancia superior a 100 metros en las estructuras. Se puede descartar, entonces, dice, a esa escala, con seguridad que el plano de falla quede situado debajo del proyecto. Entonces tenemos que ir a lo que dice la norma, porque no podemos interpretar una prohibición legal más allá de lo que establece la normativa legal. Aquí no estamos hablando de ramales, no estamos hablando de zonas de influencia, estamos hablando de específicamente la existencia de una falla donde puede estar emplazado el relleno sanitario, y desde ahí nace la prohibición legal y el origen de la cautela. Y esta parte debidamente ha acompañado el informe fundamentado que establece que ese riesgo no existe. Y que, por lo tanto, conforme a las conclusiones señaladas, debe propender y debe, en definitiva, adoptarse por su señoría, si lo estima bien, el alzamiento de la cautelar para que se den inicio a las obras. Tanto, y resumiendo,
por el defecto técnico en el que devino la falta de notificación oportuna de la cautelar, tanto como por el fondo, que es donde se ha acreditado específicamente por esta parte, con un estudio fundado de alta calificación profesional, la inexistencia del riesgo que pretende la propia cautelar y la propia reclamación, de paso, aunque no es el tema de fondo el que estamos viendo acá. Sin perjuicio de todo esto, ilustre su señoría, esta parte quiere hacer presente que si lo estimase el tribunal, en cualquier caso, y si quisiese puntualizar cualquier parte del informe, esta parte está dispuesta y está con toda la voluntad de ampliarlo, la especificidad que sea necesaria para dilucidar el tema, si es que en alguna variable lo estima su señoría que es importante. Por lo anterior, esta parte solicita se alce la cautelar y se permita ya con el inicio de las obras del proyecto sanitario Santa Inés. He concluido. Muy bien. Doña Jordana Messen, sus 20 minutos. Muchas gracias, su señoría. Con la venia de este ilustre tribunal, comparezco en representación del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental solicitando que se dejen sin efecto las medidas cautelares decretadas en auto, considerando la presunción de legalidad respecto del acto administrativo del director ejecutivo del SEA que calificó como ambientalmente favorable el proyecto relleno sanitario Santa Inés. Y considerando además que no se cumplen con uno de los requisitos de las medidas cautelares y que es la verosimilitud de la pretensión invocada por las partes reclamantes. Su señoría, en primer lugar, me gustaría indicar que este ilustre tribunal ha decretado la medida cautelar indicando que se debe acreditar la inexistencia de un riesgo o del riesgo al que se refirió el órgano estatal Serna-Geomin. Y este riesgo sería el riesgo sísmico, dado que Serna-Geomin indica que la zona en la cual se emplaza el proyecto es una zona potencialmente sísmica y que presenta un peligro de sismo asociado a sismos de 7,5 MW, que es magnitud de momento la unidad de medida. Entonces, lo que ha señalado este ilustre tribunal es que mientras no existan los estudios asociados a este riesgo en concreto, mientras no existan estudios que permitan descartar este riesgo, es que no se va a alzar las medidas cautelares. Entonces, la verdad es que nosotros sostenemos, su señoría, que esta medida cautelar que fue decretada se asocia a una confusión de las partes reclamantes y que dice en relación a cómo deben ser abordados los riesgos dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental y qué es lo que se debe considerar entonces por el SEA y por el titular del proyecto a propósito de un riesgo sísmico. Porque en definitiva, nosotros no podemos pretender que en la evaluación ambiental se pueda descartar el riesgo sísmico. En Chile sabemos que es un país sísmico, en este caso la zona de emplazamiento de este proyecto es potencialmente sísmica y así lo estableció el Serna-Geomin. No es un riesgo que nosotros debamos descartar, sino que es un riesgo que fue reconocido, que fue identificado dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Entonces el tema es cómo fue abordado dentro del CIA y si fue abordado de manera correcta, tanto por el titular del proyecto como por los organismos sectoriales y por el Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, en primer lugar, no existe una verosimilitud respecto de la pretensión alegada por los reclamantes y, en segundo lugar, este supuesto de falta de información asociado al riesgo sísmico, la verdad que es un supuesto que no existe porque el riesgo sísmico en realidad es un riesgo reconocido tanto por el SEA como por el Serna-Geomin y respecto de esto estamos todos contestes en cuanto a la existencia de ese riesgo. Entonces me voy a referir a cómo fue abordado de manera muy breve este riesgo. En primer lugar, entonces, respecto de la verosimilitud de la pretensión, sabemos que las pretensiones de ambas reclamantes dicen relación con la existencia de una prohibición establecida en el artículo 11 del Decreto Supremo 189 del año 2005 y que ya fue explicado previamente por el tercero coadyuvante, al que no me voy a referir, simplemente reiterar que este proyecto no se encuentra emplazado sobre una falla geológica activa, que es la falla Sofri. Respecto de este tema, es importante sí hacer una distinción, porque en definitiva, ¿qué es lo que hemos señalado? Que el Serna-Geomin y el titular del proyecto indicaron que existía una falla geológica en esta zona en la cual se encuentra emplazado el proyecto, cercana o superpuesta al proyecto. En definitiva, el tema es que existe una falla geológica cercana. Ahora, de acuerdo con los estudios que se han presentado, esta falla geológica
se encontraría fuera de la zona del polígono del proyecto, salvo un ramal que se encuentra en la parte, en la parte inferior derecha del polígono de este proyecto, y en ese caso existiría una pequeña superposición, pero respecto de un ramal. Ahora entonces, ¿qué es lo que se identificó? Que este proyecto se encontraba entonces emplazado o asociado a una falla geológica que sería la falla Sofri. Esta falla es o no una falla activa, geológicamente activa. El Cernagiomín ha dicho de manera expresa que no se trata de una falla geológica activa porque no consta o no se evidencia que exista un movimiento, un desplazamiento de las fallas dentro del periodo Holoceno. Ese es un hecho objetivo, en definitiva. No existe un movimiento ni un desplazamiento. El artículo 11 de la ley del Decreto Supremo 189 del año 2005, el que fue referido previamente por el alegato previo, indica expresamente que una falla geológica es activa cuando existe un movimiento, un desplazamiento dentro del periodo Holoceno. En este caso, la falla geológica Sofri, que se asocia a este proyecto, no presenta este movimiento, este desplazamiento en dicho periodo. Ahora, lo que sí ha dicho Cernagiomín es un tema diferente, y que en esta zona es potencialmente sísmica. Sí existe un peligro de sismo y la unidad de medida es MW, y que consiste en definitiva que en esta zona existe un peligro de sismo asociado a 7,5 MW, que es equivalente o es la unidad de medida sucesora de los grados Richter. Ahora, es diferente entonces indicar que la falla geológica es activa o que existe una zona potencialmente sísmica. ¿Por qué? Porque no aplica el supuesto de la norma. Entonces está descartada la aplicación de la prohibición normativa del Decreto Supremo 189 del año 2005. En consecuencia, la verosimilitud de la pretensión no existe porque existen estos objetivos para decir que no se encuentra emplazado el proyecto sobre una falla geológica activa. En segundo lugar, entonces, sí existe una potencialidad sísmica respecto de este sector. Ahora, en cuanto a lo que yo me referí, la distinción entre falla geológicamente activa, falla potencialmente sísmica, que son términos diferentes, se encuentra detallado en los estudios del Cernagiomín que han sido incorporados en nuestro informe y también en el escrito que hemos presentado ante su señoría ilustre el día de hoy. Entonces, en cuanto al riesgo sísmico, sabemos que es una zona sísmica. Entonces, ¿cómo fue abordada dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental? Sabemos que impacto ambiental es diferente del concepto de riesgo en el contexto del CIA. El concepto de impacto ambiental se encuentra establecido en el artículo 2 de la ley 19.300 y de acuerdo con dicho concepto es toda alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente en un área determinada. Respecto del riesgo, los riesgos no han sido definidos en nuestra legislación, sin embargo, nuestra normativa, tanto el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental como la ley 19.300 se refieren al riesgo en diferentes normas y establecen que el titular del proyecto debe identificar las situaciones de riesgo. En este caso, las zonas de riesgo o estas situaciones de riesgo han sido identificadas y deben ser abordadas a propósito del plan de prevención de contingencias y emergencia. Ese es el acápite, ese es el título del proyecto de la declaración de impacto ambiental donde se deben abordar los riesgos. Por otro lado, en el caso de los rellenos sanitarios, esta situación de riesgo también se aborda a propósito del permiso ambiental sectorial del artículo 141 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. De acuerdo con este permiso ambiental sectorial se deben establecer una serie de requisitos, permiso que luego es aprobado por el Ministerio de Salud, y dentro de este concepto del PAS 141 es que se deben contemplar los datos asociados al diseño, la ingeniería del proyecto mismo. Ahora, los antecedentes precisos, la ingeniería de detalle es analizada luego por el Ministerio de Salud cuando otorga en el ámbito sectorial el permiso ambiental sectorial, porque dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental lo que se aprueba de este permiso está asociado a las materias ambientales, pero la ingeniería de detalle es la que luego analiza el Ministerio de Salud y se debe verificar, por supuesto, el cumplimiento de las normas chilenas asociadas al peligro de sismo. Es decir, las normas técnicas se deben verificar. En este caso sería la norma chilena 433 del año 1996 y que establece las condiciones sísmicas con las que debe cumplir las estructuras, diferentes estructuras, edificios, etcétera, y con esta norma en definitiva es con la que debe cumplir este proyecto y que se analizará por ende en el ámbito sectorial, no dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, entonces, lo que sí analizamos, por supuesto, es lo que se debe contemplar a propósito del plan de prevención de contingencias y plan de emergencia. Y en este contexto,
En este contexto sí existe una regulación detallada, sí hubo una preocupación respecto de la materia y se estableció que se realizarán supervisiones periódicas a las paredes del relleno en el marco del plan de prevención de contingencias cada vez que concurriera el evento de un sismo, considerado como un riesgo, un evento que puede o no ocurrir, que no está asociado a la ejecución normal de un proyecto, sino que es precisamente un riesgo, un peligro en términos técnicos. Y esto con la finalidad entonces de mantener la estabilidad y dar cuenta de cualquier posibilidad de desmoronamiento. Así se estableció expresamente en el Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias y cuya referencia también se hace en la Resolución de Calificación Ambiental y luego en la Resolución Exenta 226, que ha sido impugnada en autos, que es del director ejecutivo del SEA, que decidió calificar como favorable, como ambientalmente favorable este proyecto. Cuestiones entonces que fueron consideradas para efectos de calificarlo de manera favorable. Asimismo, se establece que en este plan se establece la posibilidad o se regula qué medidas se van a adoptar en caso de que existan grietas como consecuencia de los sismos, en caso de que exista infiltración o derrame de lixiviado, se establece qué medidas se van a adoptar. Entonces, todo en relación a los sismos está regulado de una manera precisa, pero siempre asociado a que se trata de un riesgo, un evento que puede, como no, ocurrir. Entonces, su señoría, lo que es claro es que, en primer lugar, no existe una verosimilitud de la pretensión por cuanto no se aplica la prohibición del artículo 11 del Decreto Supremo 139 del año 2005, pero por otro lado, no existe verosimilitud de la pretensión en cuanto a que no existe ningún vicio respecto de la calificación ambiental favorable de este proyecto, porque la situación de riesgo que ha sido identificada ha sido abordada dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Dentro del plan de prevención de contingencias y emergencias se establecen varias medidas cuyo detalle está establecido en el expediente administrativo, fue acompañado de este ilustre tribunal. El plan de prevención de contingencias y emergencias actualizado se encuentra en la adenda complementaria y algunas precisiones han sido establecidas en la resolución de calificación ambiental. Entonces, no existe verosimilitud de la pretensión de los reclamantes en cuanto a que tampoco existe ningún vicio de la resolución de calificación ambiental. Esta materia fue debidamente abordada. Ahora, ¿cómo se va a evaluar los riesgos? ¿Cuál es su diferencia con los impactos ambientales, etcétera? En relación a esta materia y lo que yo estoy señalando respecto de que los riesgos son identificados y son abordados en el plan de prevención de contingencias y emergencias, ha sido también indicado de esta manera por el tercer tribunal ambiental y por el segundo tribunal ambiental en causas ROL R42 del año 2016, R47 del año 2016 del tercer tribunal ambiental y en la causa ROL R164 del 2016 del segundo tribunal ambiental y también en la causa ROL R141 también del año 2016. En todas estas sentencias así se encuentra indicado de una u otra forma lo que yo estoy señalando. Que es lo mismo, su señoría, que yo he indicado en un libro que hice hace poco tiempo atrás. En definitiva, este no es un argumento que yo he creado hoy día para el caso, sino que es algo que efectivamente que pensamos como servicio, se estableció de esta misma manera en el instructivo del Servicio de Evaluación Ambiental, que se encuentra citado en el escrito que he presentado ante este ilustre tribunal el día de hoy y en nuestro informe también. Ahora, entonces, ¿qué ocurriría si este ilustre tribunal mantiene la medida cautelar en los términos en que ha sido establecida? Y esto creemos que ha sido establecido así, dada la confusión que han presentado los reclamantes en sus escritos. En definitiva, si se mantiene la medida cautelar, implica mantener una medida sobre la cual no existe ninguna verosimilitud respecto de la pretensión. Implica desconocer, además, la presunción de legalidad del acto administrativo, de la resolución de calificación ambiental o de la resolución del director ejecutivo que califica como ambientalmente favorable este proyecto, considerando que los reclamantes no han presentado ningún antecedente para desvirtuar la presunción de legalidad de este acto administrativo. Al contrario, se han solicitado nuevos antecedentes para acreditar que lo que señalan los reclamantes no es efectivo, pero los reclamantes no han presentado ningún antecedente como para poder suponer que no existen antecedentes suficientes respecto del riesgo sísmico. Estos antecedentes sí existen, fueron presentados en la declaración de impacto ambiental, son antecedentes que han sido respaldados por Cernagio-Min y de hecho estos mismos antecedentes a los que yo me estoy refiriendo, el Cernagio-Min en el último oficio, en el ordinario 1355, que ha sido citado por este ilustre tribunal al momento de decretar la medida cautelar,
respalda lo que estoy señalando en cuanto a que la falla geológica sobre la cual se encontraría emplazado el proyecto, o más bien sobre la cual uno de sus ramales se encontraría en la parte inferior del polígono del proyecto, no se... ¿cómo se llama? Este proyecto entonces no se encuentra emplazado respecto en esta falla geológica, pero es evidente que no existe ningún antecedente para determinar que existe entonces un vicio asociado a la resolución de calificación ambiental en cuanto las materias fueron debidamente abordadas. Bien. En consecuencia, su señoría, y considerando que existe una presunción de legalidad respecto del acto administrativo que no fue desvirtuada en autos, es que se solicita que se deje sin efecto la medida cautelar decretada en autos, puesto que, en primer lugar, el peligro sísmico fue identificado y los reclamantes en ningún minuto han señalado cómo este peligro sísmico no fue abordado dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Lo que debieron hacer los reclamantes es identificar que el peligro, o mejor dicho, alegar que el peligro no había sido identificado, o bien que habiendo sido identificado no se adoptaron las medidas en el correspondiente plan de prevención de contingencia y emergencia. Y esto, su señoría, no fue alegado por los reclamantes. No se presenta ningún antecedente para lograr desvirtuar entonces la presunción de legalidad del acto administrativo del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Y por otro lado, su señoría, es evidente entonces que todo lo relativo al detalle de ingeniería de este proyecto es una materia sectorial y que deberá ser abordada entonces en la sede que corresponde. Dicho esto, su señoría, solicito entonces que se rechace, que se deje sin efecto la medida cautelar decretada en autos y en consecuencia se mantenga el estatus existente antes de que se había decretado esta medida cautelar. Muchas gracias. He concluido. Muy bien, el turno entonces para don Matías Ramírez, por la reclamante, por sus 15 minutos. Primero, su señoría, respecto a esta variable técnico-jurídica planteada por el titular, Cosemar, Sociedad Anónima, creemos que esta parte no ha incumplido, en este caso lo resuelto por señoría justísima respecto a el cumplimiento de la notificación de la medida cautelar. Hay que dejar establecido que con fecha 25 de noviembre de 2019 se ordena la notificación de la medida sin establecer un plazo al respecto. Esta situación, señoría justísima, creemos que es distinta a la hipótesis planteada en el artículo 24 final de la ley 21.600, en orden a que el escenario planteado de la norma se refiere precisamente a medidas que produzcan efecto antes de notificar al titular, cuestión que en este caso no fue dirimida al momento de la solicitud de la medida cautelar conservativa. No siendo, por tanto, la hipótesis esta que se debería cumplir con el plazo de 5 días. A nuestro entender, en este escenario, lo que se ha producido es una notificación tácita por parte del titular del momento en que se hizo parte en el procedimiento con fecha 6 de diciembre y por ende no existiría ninguna variable, como lo ha planteado el titular, respecto a un eventual incumplimiento, toda vez que, insisto, de manera preliminar, no existía un plazo establecido en la misma resolución dictada por su señoría ilustrísima, y segundo, respecto del inciso final del artículo 24, la norma se aplica en una hipótesis de medidas cautelar distinta a la decretada por este ilustrísimo tribunal. En segundo punto, y respecto al alzamiento solicitado por el titular Cosemar, primero hacer una consideración. Creemos que las alegaciones vertidas por, en este caso, el Servicio de Evaluación Ambiental son básicamente las mismas que planteó al momento de otorgarle este tribunal el traslado correspondiente para la determinación de la medida cautelar, es decir, no ha variado. A nuestro entender, para que se produzca un cambio de la medida cautelar o se deje sin efecto, lo que se debía realizar era entregar informes, como bien lo plantea la resolución,
que permitan determinar la ausencia del riesgo deprimido, en este caso particularmente relacionado al peligro sísmico en el proyecto de la empresa Cosebal. En ese aspecto y en ese punto, su señoría ilustrísima, el informe acompañado al momento de solicitar la revocación de la medida cautelar no es un informe que a nuestro entender cumpla con los requisitos o con el estudio científico fundado. ¿Por qué? Lo dice el mismo título del informe, que es una revisión de la información geológica recogida para la tramitación de la DIA del proyecto sanitario Santinés. Es decir, es una revisión de los antecedentes que ya se tuvieron precisamente a la vista para decretar la medida cautelar. Y inclusive en su parte introductoria indica, para cumplir el objetivo se realiza una revisión de la documentación aportada para la DIA y de los antecedentes generados posteriormente a su presentación al CEIA. Es decir, no hay ningún antecedente nuevo distinto a lo que se hubiesen tenido a la vista por este ilustrísimo tribunal al momento de decretar la medida cautelar conservativa de prohibición de inicio de obras. En ese sentido, creemos que no existe desde un punto de vista procesal la suficiencia de este informe para desvirtuar la presunción grave que tuvo en consideración el tribunal al momento de decretar la medida cautelar conservativa. En este orden de ideas, su señoría, insisto, y sin entrar a un análisis respecto del fondo de la cuestión planteada, porque entendemos que el debate de hoy esgrime precisamente respecto a si se mantiene o no esta presunción para mantener la medida cautelar. Pero sí resulta, a nuestro entender, y para hacer cargo de las alegaciones vertidas por quienes me precedieron, primero, estimar que en la declaración de impacto ambiental presentada por el titular Cosebal, inicialmente nada se dice respecto de la existencia o no de que el proyecto esté emplazado en una falla geológica o no. Eso a nuestro entender es relevante. ¿Por qué? Porque se acompaña un informe geológico, hidrológico e hidrogeológico, donde se señala expresamente, dentro de los límites del proyecto no se observaron indicadores morfológicos que indicaran la existencia de fallas. Eso fue primero, inicialmente la primera información entregada por el titular. Y complementa indicando que existen 3 estructuras que se encuentran cercanas a la zona de estudio y que podrían ser consideradas como potenciales riesgos geológicos al ser fallas activas. Estas estructuras son falla Sofri Norte, falla Sofri Sur y falla Huantaca. Esa fue la primera indicación que se tuvo respecto a la existencia o no de una falla geográfica en el emplazamiento del proyecto por parte del titular. Una vez realizada la observación, en este caso por el reclamante Miguel Panenahuel, en la adenda complementaria por parte del titular se incorpora un informe denominado Levantamiento Geológico Estructural Relleno Sanitario Santinés, Alto Hospicio, región de Tarapacá, que en este caso incorpora antecedentes distintos a lo que había planteado inicialmente en aquella información para descartar la existencia de fallas en el emplazamiento del proyecto. Ya en ese punto indica que efectivamente existen ciertas fallas geológicas, pero no existe certeza de la actividad reciente de las fallas, ya que solo se estudió su expresión superficial, la que debió reflejar la estructura cortando a los depósitos aluviales recientes. Esa situación, su señoría, a nuestro entender, es de suma gravedad. A nosotros se ha planteado que los reclamantes no han acompañado ninguna información distinta a la incorporada en el proceso de evaluación, y dicha situación no es correcta. Nosotros, al momento de presentar la reclamación, dimos cuenta del memorándum 117 de fecha 16 de diciembre del año 2014 del subdirector nacional de Geología a la directora regional de Tarapacá, donde se acompañan antecedentes respecto a las fallas geológicas de la región de Tarapacá, individualizando no solamente o principalmente las fallas que se encuentran tanto en la comuna de Iquique como en la comuna de Alto Hospicio. En la conclusión de dicho informe se establece que las fallas detectadas presentan el mayor potencial sismogénico y por lo tanto se recomienda estudiarlas con más detalle. Y dentro de dichas fallas
dentro de las que tienen mayor potencial sismogénico, se incluye la falla Tarapacá, la que tiene el mayor valor, y en segundo lugar la falla Sofri. Esa fue la información incorporada por parte de los reclamantes al momento de solicitar la medida cautelar conservativa de provisión de inicio de obra. Lo anterior es relevante porque dentro de los planteamientos que se han efectuado, no solamente en sede administrativa, sino que también ante este ilustrísimo tribunal, es dejar establecida la ausencia de un informe que determine el potencial sismogénico de la falla, en este caso Sofri, que permita determinar, por una parte, que no se encuentra con un movimiento dentro del Holoceno, que haría, en este caso, aplicable el artículo 11, letra A del decreto Supremo 189, y segundo, eventualmente, en el caso que se descartara dicha circunstancia, existiendo un informe sismológico de dichas características, determinarse efectivamente las medidas adoptadas por el titular y que en definitiva fueran decretadas. La resolución de calificación ambiental cumplen en definitiva con los requerimientos que permiten construir en emplazamientos sobre fallas geológicas o en sus cercanías. Lo anterior también, y en eso hay que hacer la diferenciación, porque en definitiva, y lo plantea el informe acompañado por el titular, se trata de decir que en Chile efectivamente se construye en la cercanía de las fallas o sobre fallas. Yo creo que esa situación no es discutible. Efectivamente, nuestro país es altamente sismogénico, pero la diferencia está en que estamos hablando de un relleno sanitario cuyo impacto puede ser mayor al momento de producirse un movimiento telúrico que en definitiva genere un daño no solamente en las membranas que buscan proteger la torta de estos movimientos, de los residuos, sino que también en el impacto que pueda tener en el territorio. Así, su señoría ilustrísima, en este orden de ideas, nosotros insistimos que acá existe, y así y hacemos nuestra el considerando octavo de su señoría ilustrísima al momento de decretar la medida cautelar conservativa en orden a exigir estudios científicos fundados que permitan descartar el potencial sismogénico, en definitiva, de la falla Sofri. Creemos que todos los antecedentes incorporados por el titular, inclusive los mismos oficios de Serna Geomín en el proceso de declaración de impacto ambiental, no dan certeza respecto a que no existe movimiento dentro de los senos, porque inclusive perfectamente se puede producir un movimiento dentro de los senos que no deje una huella superficial, y por eso se requiere que hayan estudios específicos en la materia, no solamente visita como uno de los informes que hace la empresa COSEMAR, que es una visita inspectiva en terreno, pero en definitiva perfectamente, y así lo ha señalado la doctrina especializada en geografía, es que puede existir movimiento en los senos, pero sin rasgos superficiales. Y eso podría eventualmente ocurrir en la falla Sofri, atendiendo particularmente ya lo manifestado por el Serna-Geomín en orden a requerir estudios en detalle de dichas fallas. Yo creo que esa situación no ha sido desvirtuada ni por el titular ni por el Servicio de Evaluación Ambiental en la presente audiencia. En ese orden de idea, su señoría, por tanto, nosotros solicitamos se mantenga la medida cautelar conservativa de provisión de inicio de obras, mientras no se acredite por parte del titular, a través de estudios científicos fundados, que se descarte el potencial sismogénico, en este caso, de la falla Sofri. Eso sería todo. Los ministros, ¿tienen alguna duda? ¿Usted, ministro Hernández? Presidente. Sí. Al abogado señor Geria, ¿no es cierto? Sí. Cuando usted menciona un plano de falla y que el emplazamiento de la infraestructura, ¿no es cierto?, del relleno sanitario
estaría fuera, que no habría, digamos, coincidencia respecto de la línea de falla o alguna de sus derivadas con el proyecto. ¿A qué distancia en específico está el proyecto de la falla cuando usted se refiere a eso? En ese punto, su señoría, ilustre señoría, me remito a lo que señala el informe. Específicamente, si me permite reproducirlo, Ujú. en la página 4, la parte final, señala específicamente en la cartografía de escala 1-2500, la traza de la falla Sofri queda emplazada con toda seguridad fuera del proyecto, al sur, y a una distancia superior a 100 metros de las estructuras del proyecto. A esa escala se puede descartar con seguridad que plano de falla quede situado debajo del proyecto y, en consecuencia, no le alcanza la prohibición de emplazamiento del artículo 11 del Decreto Supremo 189 del 2005 y refiere a la imagen 1. Ese es el fundamento para hacer esa afirmación. Perdón, abogado, ¿los consultores o los doctores hacen una interpretación legal de la aplicación del artículo 11 en el informe? Así es, se refieren desde ahí a ese fue el objetivo del informe, hacer descartar ese riesgo desde Ya. la norma legal. Ok. Cuando, abogada Messen, cuando usted se refiere de que hay una parte de la falla que toca el emplazamiento del proyecto, ¿a qué se refiere en particular? Al polígono, pero no sé exactamente qué obra del proyecto está. Es un ramal de la falla Sofri que se encuentra dentro del polígono de la. A ver. Tengo una imagen en el computador. No sé, ¿se la muestro? Se los muestro a ustedes. Yo creo que se alcanza a ver. Es que es importante despejar eso porque Sí. uno dice que no toca, otro dice que sí toca. Es una parte del polígono del proyecto, se superpone a un ramal de la falla Sofri. ¿Qué obra exactamente del proyecto no está especificado en este plano, digamos? Puede Ya. ser que la estructura a lo mejor justo finaliza antes del ramal. A lo mejor a eso se refiere el abogado cuando dice que no se superpone la estructura, porque en el informe se indica que la estructura del proyecto no se superpone con la falla geológica Sofri. Y en este plano que yo tengo es el polígono total del proyecto, entonces quizás la estructura está justo antes. Acá está la imagen. Entonces, esta es la parte superior, o sea, inferior derecha del polígono del proyecto y este es un ramal de la zona Sofri. ¿Se podrá? Ahí, Pero no sé si la van a encontrar porque está en una adenda. ¿Sí? ¿Es la misma o es otra? Pero se la muestro. Si lo puede traer. Ya, ¿cuál es la falla? Ah, sí, es la misma. Ya. ¿Y dónde está emplazado el proyecto? Ese es el polígono del proyecto. Falla Sofri y este es un ramal. Está en la parte inferior. ¿Cuál es el ramal? Parte de la falla. Ahora, la parte reclamante, por eso yo creo que se confunde el tribunal o se puede confundir. En el fondo, los reclamantes dicen que se debe descartar el potencial sísmico de la zona y nosotros no estamos descartando el potencial sísmico de la zona porque estamos diciendo que existe un potencial sísmico y de alta peligrosidad, lo dice Sergio Mí. El tema es cómo nos hacemos cargo de ese riesgo de la evaluación de impacto ambiental y el objeto del juicio no es descartar el riesgo sísmico porque todos estamos contentos de que el riesgo sísmico existe. Perdón, esta escala es uno. Esa es 1,2. Sí, ese es el de 1, de 2,5. ¿Por qué me surge la duda respecto de la distancia de la escala? La escala más que nada para La escala es 1,5. 1.2500. Sí, Claro, pero hay una escala gráfica.
porque el abogado, usted dice que la distancia a la infraestructura son del orden de 100 metros. Sí. Así es lo que yo hago. Bueno, pero si uno se descarga, acá por lo menos la gráfica, inferior, ¿ya? Acá, el polígono. Ya, eso hay que despejarlo para que no vaya como Sí, es que ese contradicción. antecedente no está en la evaluación Ya. ambiental, por eso yo no, este es el plano que nosotros utilizamos en la evaluación ambiental. Ok, Igual es igual al plano que tiene el abogado, Ya. el plano nuevo que se acompañó. El tema es que él habla de estructuras, entonces por eso ahí yo creo que hay que despejarlo quizás después Ya. con el titular donde se va a ubicar justamente la estructura. Nosotros evaluamos como que la estructura estuviese acá. Y si la estructura igual estuviese sobre este ramal, no se aplica la prohibición porque no es una falla geológica activa, lo que no significa Ok. que no sea potencialmente sísmica. Y Ok, abogado. como último punto, justamente lo que dice la reclamante, también una rectificación que indica que es importante descartar que el proyecto esté sobre la falla, y eso no es lo relevante. De hecho, la Central Cuervo, que es la causa ROL que yo mencionaba, el ROL 42 del 2016, la Central Cuervo se aprobó estando ubicada sobre una falla geológica que era Liquiñevsky. Y en esa oportunidad el Tribunal Ambiental señaló que efectivamente no existía ninguna prohibición de emplazar un proyecto, un embalse, sobre una falla geológica, que la prohibición solamente se podría determinar por una ley o por un instrumento de planificación territorial, que no era el caso. Lo importante es hacerse cargo de los riesgos a través del diseño, a través de la ingeniería del proyecto. Y es ahí donde este embalse de la Central Cuervo y en este caso el relleno sanitario deben hacerse cargo de esta condición sísmica. Ok, abogado. Abogado, cuando usted se refiere, a la conclusión a la que aluden los profesionales de la Universidad Católica de Valparaíso, en particular la Escuela de Ingeniería en Construcción, ¿ya? Dice sobre, no es posible calificar como falla activa. Ayúdeme un poquito, ¿se está refiriendo a que con la información que tienen no pueden despejar eso? ¿O la información que tienen es tan contundente que ellos dicen, en realidad, esta falla es inactiva? Así es. Esa afirmación la hacen del estudio de los antecedentes de la DIA. Ya, y dentro de eso, Sobre... sí, por favor. Y también lo indica el Cernagiomín en un estudio, que es donde, lo puedo leer también, donde distingue entre falla activa, en los términos del artículo 11 del Decreto Supremo que establece esta prohibición, y falla potencialmente sismogénica, que es distinto, que en el fondo se distingue sobre la base de si hubo movimiento o desplazamiento dentro del periodo Holoceno. Esa es la diferencia para determinar que una falla es geológicamente activa en los términos del artículo 11. Ok. Precisamente el Los oficio... profesionales, Arturo abogado, Sí. para que complemente por favor la pregunta. ¿Los profesionales de esta casa de estudio hacen estudios un poco más intensos, aparte de la visita, aparte de revisar la cartografía, la literatura? ¿Hay algún estudio geofísico, algo que le dé soporte más empírico a la data con la cual ellos sacan sus conclusiones? Como señalé en el alegato, no hay inconveniente en que, si es necesaria una precisión respecto del informe, se haga. Ok, abogado. Gracias, presidente. Muchas gracias. Claro. Volviendo a esta relevante distinción entre el potencial sismogénico y el potencial activo de la falla, el informe del Cernagiomín, donde señala que esta falla no es potencialmente activa, descansa, y con esto quizá complemento un poco la pregunta del ministro Hernández, ¿descansa en informes o estudios anteriores con la que cuenta el Cernagiomín? Es un estudio del 2018. Ya. Ese estudio es en el que hace esta distinción. Y esto es sobre la base de cuándo ha habido movimiento o desplazamiento. En el fondo, esa es la única diferencia para aplicar la prohibición normativa, porque el artículo 11 dice expresamente que es falla geológica activa cuando el movimiento se ha realizado dentro del periodo Holoceno. Pero este estudio, si es de 2018, ¿se hizo con ocasión de esta evaluación ambiental o es coincidencia que está es reciente? sí, se hizo en el 2018, pero respecto de todo, de hecho el título es Peligros geológicos, áreas de Iquique y Alto Hospicio, región de Tarapacá. Es genérico, no para efectos del proyecto. Perfecto. Y para efectos del proyecto se indicó lo mismo en el oficio 1355 del 2018. Perfecto. Gracias, abogado.
Yo no tengo más preguntas. Ministro tampoco. No habiendo más preguntas, entonces se ha terminado la audiencia. Muchas gracias.